Y después de eso, en la segunda parte, la Virgen predice otra cosa. Predice el cambio que iba a hacer el cristianismo en el mundo. Es decir, que iba a ser el Mesías, el brazo de Dios, que ella llevaba consigo entonces, en ese momento. Porque dijo, hará un esfuerzo con su brazo, Dios. Dispersará a los orgullosos de sus pensamientos, dispersará los pensamientos de los orgullosos, a los potentes los bajará del trono y levantará a los pequeños, a los hambrientos los llenará de bienes y a los repletos los dejará vacíos. Es decir, el cambio que iba a traer el brazo de Dios, que así lo llama a Cristo la Sagrada Escritura, el profeta Isaías 2 veces, David una vez y muchos otros lugares le llaman el brazo de Dios, en versículos que indudablemente tratan del Mesías. Y ella dijo, porque Dios hará grandes cosas, hará un gran esfuerzo, hará cosas potentes con su brazo, es decir, por medio de su Hijo. Pero, es decir, el resumen, lo que va a hacer Dios, dijo la Virgen, es a los pobres, a los humildes, a los pequeños, a los temerosos de Dios los va a levantar, y a los orgullosos, a los soberbios, a los potentes, a los prepotentes, los va a bajar. Lo mismo más o menos que dijo más tarde San Juan Bautista: toda hondonada se levantará y toda montaña se abajará, dijo. Pero esto parece un programa comunista y además no se cumplió. Sí se cumplió. Pero si ahora los pobres están tan abajo como estaban en tiempo de los romanos y tan oprimidos como estaban en tiempo de los romanos o más. Sí, ahora justamente porque el mundo ha abandonado o ha comenzado a abandonar el cristianismo, o sea, eso que cambió el mundo y produjo lo que llamó Bossuet la eminente dignidad de los pobres en la Iglesia, cuando esa eminente dignidad ya comenzaba a decaer. Pero en los tiempos de la cristiandad, los pobres se habían levantado y los ricos habían bajado bastante. Siempre habrá pobres y ricos, pero si ustedes leen el teatro clásico español, por ejemplo, porque no hay tiempo de hacer una clase de historia para mostrar cómo se transformó el mundo desde la Revolución Francesa, que surgieron todos esos monstruos paganos del capitalismo, del totalitarismo, de la prepotencia, de la explotación, de la democracia falsa. No puedo hacer una clase de historia ahora, pero si leen allí el teatro clásico donde se describen las costumbres del pueblo español en el siglo XIV o XV y XVI, van a ver que los pobres eran más felices que los ricos tenían sobre sí una carga tremenda que los pobres no tenían. Como decían los aldeanos de Zalamea, vaya a la guerra el alférez y al África el general, mate moros quien quisiere, que a mí no me han hecho mal. Decían, ellos estaban muy tranquilos allí, los nobles tenían que guerrear y los nobles tenían que gobernar el país con grandísimo peligro, porque en ese tiempo la política era una cosa sumamente seria y peligrosa, más que ahora. Se jugaban la vida los que se entregaban a la política. El don Álvaro de Luna, de repente los acusaban de traidores y les cortaban la cabeza. Hoy día los traidores les hacen estatuas. Estamos mucho mejor, hemos progresado enormemente, somos más civilizados. A los traidores a la patria le hacen estatuas ahora. Y también verán con sorpresa que los ricos no eran ricos en ese tiempo. No tenían enormes sumas de dinero, 1.500.000 pesos, como me decía ayer un sacerdote que tiene un señor de Entre Ríos en un banco de Suiza, para gastarlo como quieran, sino que tenían tierras que ellos tenían que hacer producir, y si no trabajaban para hacerla producir o hacían trabajar a sus arrendatarios, no tenían dinero simplemente. Y tenían soldados para defender esas tierras,
a los cuales tenían que pagarles. No eran conscriptos que hacían el servicio militar gratis, sino que eran mercenarios a los cuales tenían el oficio de soldados y les pagaban. De manera que era diferente el mundo de entonces, y ese mundo bastante feliz, en cuanto puede ser feliz el mundo, lo produjo el brazo de Dios, es decir, el cristianismo. El cristianismo ha practicado la fe, porque tú serás feliz, le dijo Isabel a su prima, porque has creído, has tenido fe, por eso se van a cumplir en ti las cosas que te dijo el ángel. Y las cosas que le había dicho el ángel era que su hijo iba a heredar el trono de David, su padre. Es decir, iba a ser rey por mucho tiempo en el mundo y rey siempre, para siempre, en realidad, aunque por un tiempo se apagase o se nublase un poco su reyesía. Y la tercera parte del Magnificat, voy a acabar pronto, no quiero ser largo, como me dijo una vez el director de una revista donde yo escribía, que yo fui y le dije, ¿me puede publicar un soneto que he hecho esta semana? Me dijo, sí, con tal que no sea demasiado largo. Digo, el soneto no puede ser demasiado largo ni corto, siempre tiene 14 versos. La Virgen conecta esta transformación del mundo, o sea, el advenimiento del cristianismo, por medio de su Hijo, con la tradición hebrea. Dice que eso es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham y a su semilla para todos los siglos, y que Dios hizo eso porque en su misericordia acogió a Israel, recibió a Israel, a pesar de que Israel estaba corrompidísimo entonces. Sin embargo, lo perdonó a una parte de Israel, a la parte que podía ser perdonada, a la parte decente de los judíos, digamos. La Virgen conecta con, dice Abraham, a nuestro padre Abraham, Israel, y eso es el cristianismo. De manera que el cristianismo continúa simplemente las promesas de Abraham, padre de todos los creyentes, y continúa el Israel de Dios, y es actualmente el Israel de Dios. Y el otro Israel del tiempo de la Virgen, una parte de él, dejó de ser el Israel de Dios. Esa es la verdad. Porque no ha habido una serie de religiones que mueren y después sale otra religión más perfecta, como dice Toynbee, el gran Toynbee, el historiador, que dice que ha habido 21 civilizaciones en el mundo, y cada una con su religión propia, diversa de las otras, y que cuando la religión decae, perece esa civilización, pero deja un huevo, una semilla de la cual nace otra nueva religión más perfecta y otra nueva civilización más perfecta, y así va a seguir durante miles y millones de años, dice él, porque ha habido 21 civilizaciones y bien puede haber 21.000 más civilizaciones con ese sistema, siempre progresando. Ahora el cristianismo ya no existe más, dice él, dice Toynbee, ya se corrompió, decayó, pero ahora tiene que morir esta civilización que el cristianismo creó y tiene que nacer otra civilización más perfecta con otra religión más perfecta también, con un supercristianismo. No es así, ha habido una sola religión verdadera desde Adán hasta hoy, que se ha ido desarrollando como un germen. Ha habido la religión de los patriarcas y la religión de Abraham y la religión de Moisés y la religión de los profetas y la religión de Cristo hasta nuestros días. Y es la misma religión verdadera que se va desarrollando. De manera que no hagan caso cuando oigan decir, como se dice mucho hoy día, y yo me espanto de quien lo dice a veces, porque lo he oído de quien no debía oírse, que la religión judía y la religión cristiana son la misma. Dicen, o bien dicen que son dos religiones hermanas, que tienen que besarse, decía el otro día por radio un señor llamado Guillermo Martínez o Fernández o Taeta, que el macaneador más grande que yo he oído en mi vida, es una corona de todos los macaneadores del mundo, ese, que dijo que ahora ha llegado el tiempo que las religiones se abracen, no se abracen, se besen, dice, y que el principal beso de todos tiene que ser entre la iglesia y los masones. Como dice un libro que escribió un señor Tonton Nagy, un húngaro, que se llama Jesuitas y Masones, el cual está perfectamente demente ahora, como me dicen, es un demente, que fue jesuita y se hizo masón.
según ese libro, tiene que besarse la masonería de la Iglesia. Y también, por supuesto, el judaísmo del cual nació la masonería, el judaísmo actual, tiene que besarse con la Iglesia. Por eso están haciendo una fuerza terrible los judíos para que el concilio diga que los judíos no mataron a Jesucristo, que el concilio vaticano declare que los judíos no mataron a Jesucristo. Así se puede dar el beso. Nosotros le damos el beso del perdón a los judíos no porque no hayan matado a Jesucristo, sino porque Jesucristo en la cruz les perdonó. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Cristo, que era el principal ofendido, les perdonó, nosotros también les perdonamos. Pero para perdonar algo tiene que haber una culpa. Si no, no se puede perdonar. Por lo tanto, tienen que reconocer que mataron a Cristo. Y después los cristianos, o antes o cuando sea, les perdonamos. Pero perdón significa culpa, implica culpa. Pero si decimos que no tuvieron ninguna culpa, entonces no hay perdón ninguno. Son ellos los que nos van a besar a nosotros y van a judaizar el cristianismo como quisieran hacerlo. Pero son una religión diversa. Lo que había de bueno en la religión de Moisés entró en el cristianismo, fue asimilado por el cristianismo y continuó. Es decir, la creencia en un solo Dios, los 10 mandamientos, la creencia en la creación del mundo, en la vida futura, todas esas cosas que pertenecen a la religión eterna, entraron al cristianismo, continuaron en el cristianismo y fueron custodiadas hasta hoy por el cristianismo, en medio de una balumba, de un torbellino de herejías. Y esta religión de los judíos actuales es una herejía, es farisaica, es un fariseísmo. Son los fariseos los que continuaron la religión cuando nació el cristianismo, continuaron a su manera, hicieron un nuevo libro sagrado, el cual respetan y siguen mucho más que a la Biblia, que se llama el Talmud, o el Talmud, que son comentarios a la Biblia de todos los rabinos desde antes de Jesucristo hasta ahora, que es un libro que les da a ellos la norma de conducta, tiene la liturgia y la moral, por lo tanto lo más importante. La Biblia ellos lo leen ahora como se lee una novela y creen que es una especie de novela, pero el Talmud es lo que obedecen. Y el Talmud es un libro infame, está lleno de cosas odiosas, soeces, a veces obscenas, de cosas contra los cristianos horribles, que ellos suprimen. Ahora están haciendo una edición del Talmud traducido al castellano acá en Buenos Aires, pero se guardan muy bien de poner los pasajes horribles que tiene el Talmud. Eso lo suprimen. En los Talmud que hay en la sinagoga hay una señal, hay un círculo y una cosa en blanco que significa que ahí hay un pasaje suprimido que lo saben de memoria los rabinos, pero que no están en los Talmud que se imprimen. Y eso, los cristianos no son tan sonsos que no se hayan enterado de todos esos pasajes terribles que hay en el Talmud contra el cristianismo y a veces soeces, obscenos, normas de conducta obscenas que da el Talmud. De manera que es otra religión enteramente diferente y contraria, y la más contraria y enemiga que existe del cristianismo y que ha existido y que puede existir es el judaísmo ahora. 9 besos. El beso del perdón si ellos se arrepienten. Y si no, no. Si no, nada de besos, como decía el otaeta ese.